Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Roberto Feregrino y hoy estoy muy contento porque la maestra Fabiola Sánchez Palacios nos recibió en su casa para platicar un poquito sobre su producción literaria y para platicarnos también un poco de qué es lo que se viene para el próximo año o en sus futuros proyectos. Por favor, acompáñenos. Fabiola, eres egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sin embargo, no estudiaste creación literaria. Así que lo que me hace preguntarte esto es cómo le haces para entrar o qué es lo que produce el amor a la literatura, el amor a la creación de Fabiola Sánchez Palacios, ¿no? Pues mira, Roberto, primero te agradezco mucho lo de maestra. Ha de ser maestra repostera, porque no veo de otra. Yo soy una amateur en esto de la literatura. Efectivamente, soy orgullosamente Puma y llegué a la UNAM y estudié algo muy parecido a bailes vietnamitas, que es estudios latinoamericanos, que es una gran carrera y me educaron pues puros revolucionarios, guerrilleros, gente muy íntegra que llevaba lo que pensaba a fondo. Eso para mí fue fantástico. Y por supuesto y desde luego quien se precie de pisar filosofía y letras se debe preciar de leer. Pero yo, aunque escribí, como dicen las actrices de Televisa, desde que era chiquita, siempre me gustó. Pues no, fíjate que en el kinder me hicieron un álbum y sobre ese álbum, hoy aún por ahí debe andar, un poema que hice, con una letra toda horrible, que yo era de las de mala letra, que decía: siempre llegan las estrellas cuando tú llegas a mí. No sé ni a quién se lo dediqué, ni por qué pensé eso, no lo recuerdo. Después en la primaria me gané un concurso de cuento. Creo que me dieron un turista de regalo en la SEP. Pero nunca consideré escribir. Fíjate, curiosamente, tengo cuentos de la facultad ahí, que quien pase por filosofía seguro escribe aunque sea unas 3 líneas, suyas, íntimas. Pero tampoco no. Yo nunca pensé que escribir, esta vocación de escribir, fue tardía. Y surgió de una necesidad, como de acompañar. Y te cuento por qué. Mi padre, soy hija única de un matrimonio, bueno, ahí vas a ver la foto ahora en Mis Muertos, muy pobre. Pero mi papá tiene una historia muy interesante que le he contado muchas veces en presentaciones de libros y demás. Mi papá fue testigo de un crimen a los 8 años. Y el asesino, pues, acababa de morir su padre de una manera artera. Lo matan y no se sabe quién lo mató. Faustino Sánchez Zárate muerto, no se sabe quién lo mató. Su madre, pues vive junto con su hermana, son esposa y querida, viven bajo el mismo techo de Faustino Sánchez, mi abuelo, y tiene una tercera mujer que lleva de San Marcos, la tía Evita. ¿Y cómo sería mi abuelo? Muy estilo Absalón, que tenía las 3 mujeres juntas y todavía cortejaba una cuarta que se llamaba María Luisa y era su prima, y era la mujer más bonita del pueblo. Entonces él decía: bueno, pues aquí de buen modo, y no admito protestas de nadie, porque me enojo. Entonces, pues ahí mi papá tiene primos y hermanos, y
Desde luego sucede el crimen de mi abuelo, lo matan, no se sabe por qué, hay muchos rumores y él anda de vago y tratando de llevar unos centavos a su mamá. Entonces cuando trata de llevar estos centavos a su madre, es testigo de un crimen, del charro más importante de la región, pero además el más valiente. Era increíble que lo hubieran matado. Entonces lo que el asesino nunca se pone a pensar es que además de testigo lo hace participar porque llevan el cadáver, lo van arrastrando hacia un pozo seco, lo tiran. Es justo un día antes de la boda de la muchacha más bonita del pueblo. Y cuando descubren el cadáver, pues ahí hay una serie de circunstancias que eso lo narro en El reposo de la sombra, que mi abuela se espanta muchísimo, ¿no? Algo pasó, el niño está muy raro, el niño está empachado, está triste desde que pasó lo del crimen. Mi abuela no sabe nada, pero sí intuye que algo está pasando. Cuando llega la autoridad a reclamar, a buscar al niño, y fue el único, alguien lo vio con el difunto, con Seferino Infante, el charro que te digo que era tan importante, lo vio irse. Y entonces dice, bueno, pues algo está pasando, ¿no? Él debe de saber. El abuelo del charro pide que lo cuelguen para que diga la verdad. Mi abuela se espanta y le dice, escóndete en el tren. El asesino lo va siguiendo, se mete mi padre al baño, lo encierra, y mi abuela no lo vuelve a ver jamás hasta los 16 años. 16 años después de esto. Bueno, pues sucede entonces que él, obviamente, pues era un niño que no sabía leer ni escribir y que se va a vivir una vida de huérfano de los años 50, 40, terrible. Una vida terrible y pues de repente, como campesino, tiene un accidente en una mula. La mula se espanta, la espanta una serpiente, mi padre cae y se fractura una vértebra. Hay una fractura de vértebra, viene a parar al Hospital General. Y en el Hospital General se encuentra con un amigo, un compañero de cama que era médico. Entonces mi papá tiene un libro, pero lo está viendo al revés. Y el médico le dice, no sabes leer, ¿verdad? Y mi padre dice, pues no, te voy a enseñar. Y lo enseña. Y en 15 días lo enseña a leer. Y entonces mi papá se preguntaba por qué nosotros tardábamos 6 años en salir de la primaria y tan mal preparados. Entonces, bueno, pues es así como él agarra el amor por la lectura. Esta historia, pues de ahí en la casa siempre había muchos libros. Aunque era una casa muy pobre, siempre había muchos libros porque él idolatraba los libros. Él decía, yo antes de leer era un pinche indio cerrado, bruto, un payo. Leer me hizo gente, mijita. Leer hizo lo que soy, ¿no? Un hombre de bien. Entonces, pues bueno, de ahí tomamos el amor a la lectura, pero desgraciadamente a mi padre le pega diabetes y lo deja con retinopatía diabética, lo deja ciego. Entonces, él que siempre tenía tan buen humor y siempre era un dicharachero tremendo y así generoso, todos los sobrinos lo buscaban, de repente empieza a tener momentos de mal humor y decía, ay no, yo ya la verdad, mejor me quiero morir. Y entonces digo, a ver, ¿cómo que te quieres morir? Ay no, dice, mira, estar rengo, pues se sienta uno y lee, pero estar ciego, hasta la alimaña más pequeña tiene derecho a moverse a donde le dé la gana, pero yo ciego ya no puedo ver. Y entonces le digo, a ver, tranquilízate papá, vamos a hacer una cosa importante, vamos a escribir la historia de tu vida, porque está importante. Y entonces comenzamos a escribirla, pero nos vamos hacia atrás. Y me cuenta de una bisabuela que se llamaba Jesusa, que tuvo la osadía de abandonar a su marido y dejarle a los 2 niños, a mi abuelo Faustino y a Lencho. A Lencho se lo deja de meses y a Faustino de 3 años. Y de deshonrar al abuelo escribiendo una carta. Jesusa era chaparrita como yo, indígena purísima, pero sabía leer, porque su madrina, la maestra de la escuela, le había enseñado a leer y sabía hacer cuentas. Y pues Antonio, el abuelo, el bisabuelo, no sabía. Entonces lo deshonra porque deja por escrito que se va con Odilón, con el peón, el mediero. Allá en la Mixteca se acostumbra que las tierras se trabajan a medias. Tú pones el trabajo, yo pongo la tierra y las cosechas son a la mitad. Se va con el mediero.
Entonces él va que le lea la carta y pues queda deshonrado y no le queda más que tomar a sus hijos y largarse por el mundo donde la vergüenza no lo alcanza. Entonces empezamos hacia atrás y fíjate que hicimos lo siguiente. Nos fuimos en una camioneta a buscar el pueblo de donde salió, que se llamaba La Estación. La Estación se debe haber llamado algún día de otra manera, pero le pusieron La Estación porque ahí llegaba el tren de Oaxaca, llevaba plata en tiempos de días. Entonces era una de las terminales más importantes y de ahí se seguía su camino hacia Puebla y supongo que hasta la ciudad. Pero resulta de que en La Estación ya no había ni vías de tren, no había nada, son pueblos absolutamente rulfianos, no llegan ni a 15,000 habitantes. Ahorita ni siquiera son ciudades, solo se llenan el Día de Muertos. El Día de Muertos es el único día que hay mucha gente. Bueno, pues no había nada. Encontramos la bodega que era de mi abuelo, pero era un cascarón de casa, que era de productos de Iconza, ahí decía algún día fue de Iconza. Y bueno, pues mi papá insiste en buscar a su primo, a uno de los hermanos del asesino, que eran primos, eran parientes. Y ese primo también fue testigo, como pudiste leer en El Reposo de la Sombra. Va a buscar a Crisóstomo. Pues llegamos a una casita así, de piedra, con un corral, estaba abierto. Yo entré, caminé por el pasillo, pues había por ahí ni perros, nada, solo. Grité, buenas tardes, no me contestaba nadie, continué caminando, hasta que pude entrar a un lugar, son casas de piedra, piedra bruta. Estaba muy oscuro. Y ya saludé al señor, le digo, señor, lo busca Ángel Sánchez. Me dice, ¿quién? Le digo, ¿podría salir? Está en la camioneta. Y le digo, es su primo. El hombre me hacía cara de, ¿usted qué quiere? ¿Quién es y qué hace aquí en esta casa? Bueno, finalmente el hombre accede, sale. Y mi papá baja de la camioneta. Mi papá ya era rengo para ese tiempo. Fue rengo desde los 18 años. Baja con trabajos. Y ya sale Crisóstomo, baja el cuino, como le decían sus primos. Toda la gente decía el cuino por gordito y chino. Y le dice el señor, ¿quién eres? Y le dice, ¿ya no te acuerdas cuando matamos a Seferino Infante? Y voltea el hombre, que ya estaba ciego, lo abraza y dice, Cuino, estás vivo. Y es una tarde grandiosa. Se echan sus mezcales y se ponen a platicar fíjate cuánto tiempo había pasado. Mi padre tenía 8 años cuando fue ese crimen y desde los 8 años no se volvieron a ver. Hasta tantísimos años después regresamos y yo creo que tendría más de 60, muchos más de 60 mi papá, y todavía encontró a su primo, el que había sido el otro testigo del crimen y hermano del asesino. Pues fue así que empezamos la investigación y para atrás. La primera novela, que se llama Que baje Dios y diga que no es cierto, que está en internet, me tardé 8 años en escribirla. Y la segunda, El Reposo de la Sombra, pues igual me llevé como un año y medio, a pesar de que yo me sé la historia completa. Fabiola, acabas de platicarnos cómo es que inicia esta búsqueda, la búsqueda familiar, en tu primera novela que se llama Que baje Dios y que diga que no es cierto, pero me gustaría saber un poco más sobre el destino que tuvo la novela, dónde se publicó. Pues mira, te voy a mostrar, este es el libro, y salió publicada por Editorial de Mac, la historia familiar. La pueden encontrar en internet. En cualquier buscador, ustedes escriben Que baje Dios y diga que no es cierto, en cualquier buscador, y baja completita esta novela. Bueno, pues ¿qué pasó? Que yo quería hacer una historia de mi papá. Me pareció tan interesante su vida, que dije, bueno, como toda vida de huérfano del siglo pasado. Entonces pensé, quiero hacerlo bien, y me fui arrimando a talleres. Uno de los primeros talleres que visité y que yo le agradeceré infinitamente toda la vida es a mi querida Rosa Nisa, que tenía y sigue teniendo ahora, es una gran maestra, el taller de autobiografía novelada. Entonces, bueno, pues ese taller de autobiografía novelada me recibió y me hizo sentir que yo podía escribir. Porque a veces uno siente, no, pues escritor García Márquez, ¿no? ¿Uno qué? O sea, uno pobrecito de uno, con su humildad, en fin.
dices, bueno, escribir Chekhov, los rusos, uno es un pobre hombre ahí tratando de hacer algo. Y Rosa me hizo sentir que sí se podía. Entonces, en eso visité también el taller de Sandro Cohen, mi querido amigo, donde conocí a mi esposo, el maestro Omar Delgado. Y pues también me ayudó muchísimo. Empecé a ir a talleres, ¿no? A visitar, a intentar hacer que esta historia quedara mejor. Fui alumna de Sada también, de Eduardo Antonio Parra, de García Berbúa, he sido alumna de muchos grandes que han escrito muchísimo más que yo y a quienes estoy intensamente agradecida. Bueno, ya tengo mi primer manuscrito. Estoy muy contenta y luego digo, lo que voy a hacer con esto, ¿no? Y yo veo que hay concursos. Dije, bueno, pues yo la voy a mandar, total. Ni modo por los jurados, qué pena con los jurados, no van a tener que zumbarse algo, a lo mejor no les gusta. Pues, ¿qué les digo? Y fíjate que un consejo que me dio Sada fue, tú manda todo. Si por alguna cosa te resulta que se pisa o se empalma uno con otro, pues tú dices que no sabes quién agarró de tu buró tu manuscrito y lo envió. Y yo dije, mi maestro Sada tiene razón, yo lo envío y lo mando y lo mandé. Entonces salió mencionado, ganó su mención en Editorial de Mac. Y pues ya, padrísimo, me la editaron y pues sentí lo maravilloso que se siente escribir un libro y que te lo publiquen. Yo creo que ha de ser algo como tener hijos. No tuve hijos, pero ha de ser igual, ¿no? Uno está, tu hijo todo así medio, pues todo con los pelitos lacios o lo que sea, no está muy bonito, pero tú sientes que es el niño más hermoso del mundo. Así estaba yo con mi novela, como gallina culeca. Entonces, bueno, para tampoco no hacer tan mal las cosas, pues pasé por la SOGEM, tuve grandes maestros ahí en la SOGEM y también pasé por el Villaurrutia. Y en el Villaurrutia, fíjate que un día nos pusieron a hacer un ejercicio, que era escribir algo de novela. No me acuerdo si fue en la clase del maestro Orlando Ortiz, creo que nos daba crónica. Pues resulta de que yo empecé a escribir las primeras páginas de la segunda novela, que es El reposo de la sombra. Esto fue ya años después, porque yo quería en un solo tanto escribir hasta el año 60, cuando yo empiezo en 1900, y no, bueno, ya después vi lo osada que era mi situación. Pues resulta que entonces se va como hilo de media esta novela. Y de repente otra vez tengo el manuscrito en las manos y digo, híjole, ¿qué voy a hacer? Pues igual, concursos. Y lo mando a un concurso a Laura Méndez de Cuenca y gana una mención. Pero aceptar la mención significaba que tú comprometías los derechos con ellos. En eso, Editorial Resistencia me ofrece la publicación y yo estoy agradecidísima con Editorial Resistencia, agradecidísima porque El reposo se presentó en Minería. Y quiero decirte que Testimonios se presentó en Bellas Artes, gracias a una invitación de mi querida Raquel Castro, esposa de Alberto Chimal. Yo nunca voy a terminar de agradecerles porque tú sabes que esos recintos los pisan los grandes, los que ya escribieron. Y yo, gracias a esas dos afortunadas coincidencias, pude pisar esos recintos y pues estoy agradecidísima. O sea, yo soy un poco como Rosa, ¿no? Que no esperábamos gran cosa de la vida porque no habíamos planeado escribir y de repente nos ha caído esto mejor. Y ese fue el camino de las dos novelas. Ahora estoy haciendo la tercera parte. Pero en tanto vi que lo que más me gusta en la tierra es escribir. Y que pues pueden pasar muchas cosas. Pero hay 3 cosas que no pueden pasar en mi vida. Una, que no esté el maestro Omar Delgado, mi marido, porque bueno, pues no necesito agregar por qué. La segunda, que me dijeran que no puedo leer. Y la tercera, que no puedo escribir. O sea, estas 3 cosas no pueden ocurrir en este mundo para mí. Fabiola, como acabas de mencionar, en el 2018 se publicó en Editorial Resistencia la secuela del Reposo de la Sombra. Y lo que quiero saber es por qué razón hubo un lapso tan prolongado para la continuación. ¿Tuvo que ver con dificultades en los tiempos, que no había editorial, o tuvo que ver con el proceso creativo? Fíjate, Peregrino, que a mí me sucede algo.
Yo para escribir, yo creo que porque lo que yo escribo viene de la tradición oral. O sea, muchas cosas las he escuchado. Esta historia se la escuché a mi padre y se la escuché a mi abuela. Fíjate que mi padre y mi madre son de la misma región, de la Mixteca poblana, muy cerca de Acatlán de Osorio, de un pueblo que se llama San Juan Izcaquixtla, que no ha de tener 5 habitantes y ya son 3, pues ya nos venimos para acá nosotros, ¿no? Entonces, son historias que yo les escuché a mis abuelos y tiene que ver con lo oral. Por eso, para escribir, yo necesito escuchar la voz del personaje. Decía Sada que novela es personaje, y yo coincido completamente con eso. Novela es personaje. Entonces, de repente, un día, te digo, en una clase, empiezo a oír a esta difunta que está diciendo: estoy aquí en un cómodo ataúd de madera, y se suelta hablando. Es más, quisiera leerte un poquito de cómo comienza. Estoy aquí, vestida de Santa Bárbara bendita, en un modesto pero cómodo ataúd de madera. Van a sepultarme porque mi cuerpo no volverá a dar sombra. Cuando la tierra me reciba, mi padre tenderá una cruz de cal. Me vistieron de santa porque mi padre piensa que sepultará a una virgen. Me lavaron el cuerpo y con esa agua prepararon los tamales que ofrecerán esta noche para que los convidados devoren mis pecados. No saben cuánto lo necesito. No solo no merezco llevar este vestido, también he matado a un hombre. Ella empezó a hablar sola. María Luisa me empezó a decir todo esto. Cuando yo tengo la primera línea de mis personajes, cuando los oigo hablar, todo se va de inmediato. En el tiempo que pasó, pues bueno, yo pienso, quizá solamente yo, porque no sé los otros, no puedo hablar por los otros, aunque tiendo mucho a generalizar. Yo creo que uno va teniendo la novela todo el tiempo, todo el tiempo la estás pensando, todo el tiempo lo ves. Y por ejemplo, pues yo que voy cada Día de Muertos a la Mixteca y me estoy ahí hasta las 12, cuando yo veo el campo, cuando yo veo esas piedras, pues todo eso te tiene que hablar, ¿no? O a lo mejor nada me pasa a mí, no lo sé, pero yo creo que es eso, es sentir las historias de los demás, observar a la gente, y quizá mucha gente te dice imaginar, no, percibir, que es diferente. Tú percibes al otro o no lo percibes. Si no eres empático, difícilmente la otra gente te dice algo. En cambio, si eres empático, inmediatamente lees al otro. Sabes de qué pie cojea, lo entiendes, aunque te diga poco, aunque solo cruces unas palabras con esa persona. Es lo que yo pienso, al menos es lo que sucede en mi caso. Ese es mi proceso creativo, o sea, por eso puedo tardar tanto tiempo. Fabiola, ¿cómo es un día de trabajo tuyo? Es decir, ¿cómo le haces para organizarte, para leer, escribir y compaginar esto con tu trabajo cotidiano, ¿no? ¿En qué momentos o cuáles son los momentos ideales para escribir? Pues mira, Roberto, yo te voy a decir una cosa. Yo soy una señora. Yo no me asumo ni como... O sea, soy una señora que entonces yo me levanto a las 5 de la mañana diariamente. Hago el desayuno. Le doy el desayuno a mi esposo. Bueno, ya desayunamos. Hay que arreglarse e irse porque para colmo de mis males ahora trabajo hasta el Ajusco. Entonces trabajo muy lejos. Y bueno, pues me voy a trabajar. Entro a las 9 y salgo a las 6. Entonces luego hay que regresar. Es una excursión diariamente, ¿verdad? Y hay que ver qué vamos a cenar, porque hay que cenar. Y hay que hacer todas las cosas que hay que hacer para que una casa esté bien. Mira, decía mi padre que uno es de donde te nombran. Pero también decía otra amiga, Lupita, que es cuentista, pero uno también es de donde saca la basura. Y de donde haces todo lo que tienes que hacer, ¿no? De ahí eres. Entonces, bueno, regreso, hago la cena y te voy a decir a qué hora escribo. Todo el tiempo. Se escribe aquí. Y eso es lo que yo pienso. Estás pensando. Entre llamadas telefónicas, entre asuntos cotidianos y ordinarios. Te voy a decir un ejemplo.
Ahora con esto de la pandemia, pues me puse a planchar en aquella esquina, ¿verdad? Porque hay que planchar, no puedes llevar tu ropita arrugada. Al menos en la educación poblana de mi madre, pues no, la ropa arrugada no es correcta. Entonces, pues estaba yo planchando. Y de repente empiezo a ver cosas de la época de oro del cine nacional que me encantan. Y me salió un cuento de Pedro Infante. Pero porque mientras planchaba, empecé a escuchar una vocecita que me decía: a Pedro Infante le gustaban jovencitas y vírgenes. Y de ahí se fue el cuento, hasta el final. Así es el proceso creativo. Ya lo último, ¿verdad? Es cuando ya estás en la máquina y cuando ya estás checando datos y cuando dices, híjole, esto no. Cuando yo hice la primera novela fue gozoso porque era un proceso casi colectivo. Yo llegaba con mis papás a verlos cada domingo y entonces yo llevaba mis hojas y se las leía a mi padre, ¿no? Pero para que veas cómo el escritor tiene que estar en la tierra, tiene que ponerse listo, porque algún día estaba escribiendo lo de Jesús y que deja a los niños, y estoy escribiendo que deja la masa. Y volteé a Jovita, que vive con nosotros desde que tenía 17 años, y me dice, comadre, si deja la masa se agría. Casi me dice, por favor, ponga atención en lo que está haciendo. Dije, sí, ¿verdad? Tienes razón. Entonces pensé, tiene que hacer las tortillas para que al menos le duren 1 o 2 días más para los niños que va a abandonar. Y en ese pequeño detalle, fíjate cómo lo verosímil, el diablo está en los detalles. Está en esos pequeños detalles, ¿no? ¿Cómo que dejó la masa? No, si te deja la masa se agria. Dije, tienes razón. Pero Jovita tiene más fresco el rollo de tortear, que en tiempos de Jesús se hacía a metate. Y ahora pues ya hay molinos, ya se puede tortear. Bueno, creo que ya nadie tortea porque ya ahora hay tortillerías. Pero a mí todavía, fíjate que me tocó, por ejemplo, ir a dejar el almuerzo al surco. Yo sé lo que es sentarse y beber todos del mismo guaje y sacar la comida todos en el surco y echar el taco de lo que venía de todos, ¿no? Es un acto comunitario y es muy padre. Todavía comer mi barbacoa de hoyo y sangre, que dice de Omar Delgado que parezco Tlahuelpuchtli, que son unos seres que viajan allá por la Mixteca y se comen a los niños y luego se desarman, quitan las piernas y los brazos y los guardan en el rescoldo. Bueno, pues sí, así hay muchas leyendas y pues sí, me gusta comer moronga de pozo, de hoyo. Ahí. Entonces, bueno, pues es eso, se escribe todo el tiempo. No puedes dejar de escribir nunca, siempre estás pensando. Y si esto y si lo otro. De repente te distraes, aun cuando lees, todo lo que lees te sirve para lo que estás escribiendo. Porque hay detalles que de repente dices, eso, exactamente es eso. Situaciones, o no sé si eso solo me sucede a mí. La verdad es que, bueno, ¿qué te digo? Pues hay quien sí ha escrito, yo nada más tengo 2 libros y bueno, ahora tengo un tercero ya terminado y estoy escribiendo un cuarto y tengo algunos cuentos por ahí que se van a llamar Cuentos de hadas para burócratas aburridos, que reflejan un poco la vida de la burocracia. No sé si los que escriben de a de veras escriben de otro modo. Yo humildemente te puedo decir cómo escribo yo. Igual que cómo guiso yo y cómo hago las cosas. Cada quien mata las pulgas a su modo, ¿no? Bueno, pues yo lo hago así. Fabiola, vamos a platicar un poquito sobre literatura escrita por mujeres. Ok. ¿Cómo percibes este tema de que las voces femeninas en algún momento estuvieron soterradas como por mucho tiempo y ahora hay una especie de boom en aras de darles voz o crear canales para unirse y aparecer en escena? ¿Te ha sucedido lo mismo en el camino que has emprendido tú como escritora o cuál ha sido tu experiencia y cómo notas el panorama en este sentido? Si tú me dices literatura escrita por mujeres, yo pienso en las mujeres que sí escribieron, como en Sor Juana, como en Rosario Castellanos, como en Elena Garro, y me arrodillo, ¿verdad? Mi experiencia ha sido dulce en ese sentido. Yo no me he peleado todavía con nadie ni con nada, no lo sé. Pienso en estas mujeres como Svetlana, como Elena, que bueno, ¿qué te digo? Elena es así como mi encanto.
Soy garriana hasta los huesos y ahí está Patricia Rosas Lopategui, que ella y yo nos llevamos muy bien. Creo que es una de las mejores escritoras. Aunque alguna crítica, un crítico que vive aquí arriba, que no voy a decir nombres, diga que Rulfo y Elena están muy sobrevalorados. Hazme el favor. Dios bendito, quisiera 3 líneas. Una, nada más una igual. Yo no... Para mí la literatura ha sido dulce, gozosa, maravillosa. Rosario Castellanos, que si tú lees cartas a Ricardo y ves cómo sufrió por él, hasta te duelen. Dices, ay, me digas eso, tú tan genial y sufriendo por alguien. Bueno, casi no lo puedes creer. Acabo de leer esto, que es leer de Mariana Enríquez, la hermana menor. Cómo sufría Silvina por las cartas que se escribían Elena y Bioy Casares, por celos, por lo que él le decía. Y dices, ella siendo quien era. ¿Qué es lo que pienso? Que a veces las mujeres no sabemos quiénes somos y lo que valemos, ¿no? O sea, ¿qué le vas a andar rogando a nadie, por Dios santo? Elena, ¿cómo fue su delirio, Octavio, y ese fantasma tremendo, esa relación terrible que terminó, parecía sepultándola, y sin embargo, el tiempo pone a cada cual en su lugar. Por eso creo que, pues no es para preocuparse. Yo creo que si lo que escribes vale, el tiempo te va a dar el sitio que tú te mereces. No lo sé. Mira, también estoy leyendo esta, que es Las memorias de Rita Macedo, de Cecilia Fuentes, y te das cuenta cómo ella tuvo que inventarse. Que sí, efectivamente, a veces es difícil, pues como difícil es la vida, ¿no? Pues nada es fácil, todo se tiene uno que ganar a pulso. Aquí nadie regala nada. Entonces, tu lugar te lo tienes que ganar tú. En la literatura es igual. Hay que ganárselo. Pero hay que escribir cosas de este peso para ganarte tu lugar. Y el tiempo al final, o sea, al final nadie vamos a estar vivos que podamos ver quién prosperó y quién floreció y quién no. Si tú ves las listas de concursos o las listas de premios, por ejemplo, no sé, de este premio que se acaba de ganar el maestro Serna, ¿no? ¿Cuántos premiados hoy ya no son leídos? Hoy han sido olvidados. Y siento que es así, el tiempo te pone o te quita. Entonces, yo, desde mi perspectiva, ¿no? La literatura para mí, si es lo que escribo y merece llamarse así, no ha sido dura. Ha sido un camino gozoso, ha sido un camino maravilloso, ha sido una puerta de escape. Para mí es lo que la pared fue para la mulata de Córdoba, un lugar por donde irse. Es ese gran... Yo puedo estar hasta acá y empezar a escribir una línea o abrir un libro y adiós, no cuenten conmigo, ya, yo ya no estoy aquí, ya me fui. Y es ese mundo maravilloso al que puedes entrar, donde puedes viajar, donde puedes conversar con las grandes inteligencias de tu tiempo. Y por eso yo no sé, quizá porque estoy muy al margen de las grillas literarias y de los mundillos literarios, quizá por eso yo no siento la crudeza. A lo mejor solamente es mi caso, ¿no? Y pues bueno, yo veo grandes voces ahora contemporáneas, Brenda Navarro, Mónica Ojeda, Fernanda Melchor, ni qué decir, ¿no? Son voces que se irán abriendo paso y que, bueno, algunas ya tienen su lugar y su camino hecho, sus propios logros. No sé si a ellas se les ha hecho fácil o difícil, no lo sé. Yo creo que es una experiencia muy personal. Pero como yo entré en esta parte de las letras ya siendo una señora, con mi edad y de mi tiempo, porque yo crecí en otra época, porque además soy criada de abuela. Me crió mi abuela, entonces tengo valores pues, que no ya ni bien al caso, pero la verdad el mundo es para mí así. Fíjate, tan sencillo como esto. Se cayó el lavadero. Nadie usa el lavadero ya. Pero obviamente yo no voy a dejar porque hay que usarlo para las mangas y los cuellos y esas cosas que les pueden parecer a lo mejor ordinarias y detestables a muchas mujeres, que yo diga que hay que lavar los puños de las camisas y las blusas. Quizá muchas me digan, pero ¿por qué estás sometida a eso? ¿Por qué haces esos quehaceres? Tengo amigas con doctorados en género y demás.
¿Cómo puedes hacer eso? Pero ¿sabes qué? Pues es que es necesario. O sea, como no tengas para comprarte una camisa perfectamente limpia, pues tienes que lavarla, ¿no? Bueno, se cae el lavadero. Iniciamos el viacrucis de comprar un lavadero. Temo decirte que ya no hay lavaderos de piedra. Fuimos a una tienda de esas de conveniencia, solo hay de aglomerado de plástico y cuesta 1,300 pesos. ¿Dónde se ha visto eso? Claro, se cayó el original, este edificio es de 1930, pues el lavadero original era de 1930, era obvio que después de tantos años ya iba a cumplir 100 dentro de 10, pues se cayera. Bueno, pues ya no hay lavaderos. Entonces ahí yo me di cuenta, pues es que yo procedo de otro siglo, ni modo. No soy finisecular. Yo nací a la mitad del siglo. Entonces, obviamente, el mundo que me voy encontrando ha cambiado muchísimo. Y no puedo hablar por todas. Yo puedo hablar desde mi experiencia. No sé, te digo, las escritoras nuevas, las chavas que han ido a becas a España, en fin, ellas tendrán otra película que pues no es la mía. La mía es absolutamente distinta. Fabiola, ya nos adelantaste un par de proyectos que tienes, ¿no?, en puerta. Esperemos que vean luz muy pronto. Sin embargo, ¿nos podrías adelantar un poquito más sobre esta tercera parte que comenzó con que baje Dios y diga que no es cierto? ¿O estás pensando también hacer algún otro trabajo de época como este que nos... Pues mira, la tercera parte. La tercera parte cuenta a partir de que el Cuino, que es este personaje niño, que es mi padre, que tiene 8 años, que lo encierra el asesino, y el asesino acuerda con el maquinista, con este hombre, que se lo regala. Eso, pues lo único en lo que redunda, se lo lleva a un pueblo, a un pequeño rancho que tiene, que yo imagino ahora, y él entre sus recuerdos también piensa que fue por allá por Veracruz. Y en ese pueblo había más niños que este hombre había ido recogiendo. Él era de Aguascalientes, es lo que medio supo mi padre, ¿no? Y tenía un hijo que decía que era su hijo. Pero después mi papá, atando cabos, dice, no, pues era su amante, en realidad, ¿no? Y tenían más niños que iban recogiendo de las vías del tren, de pueblos, de distintos pueblos. Algunos, decía mi padre, que hablaban en lengua. En fin, y son todas las desventuras de un huérfano en manos pues, de un hombre que estaba muy loco y que era bastante siniestro, pero también explico a este hombre. De eso habla la tercera parte. Y bueno, de qué fue pasando con la familia también. Ahí voy a meter otros capítulos y es una obra casi colectiva. Pero bueno, ya lo verán. Ya en la tercera parte ya la verán. Y pues ahora acabo de terminar otra novela que se llama Historia de una mujer sin nalgas, sin agraviar lo presente. Y fíjate que esa te cuento, esa como ya está terminada te la puedo contar mejor. Es una mujer que tiene 60 años y toda su vida ha escrito telenovelas, muy buenas, de mucho rating. Y es fea. Pero de repente empieza a ver difuntos. Haz de cuenta que ve gente en la ventana, que ya sabe que está muerta, pero no le significa nada, no son parientes, no son amigos. Y dice, ay cabrón, ¿qué estará pasando, no? Y empieza a recordar que ella conoció un astrólogo y que es Ricardo Chávez, se llama su astrólogo, y le dice, la muerte te va a avisar cuando venga por ti, ponte lista. Y dice, ching, pues ahí viene. Y entonces se dice, ay no. Pues ella agarra, va al psicólogo, va al psiquiatra, al psicólogo, se hace una tomografía, se hace exámenes y está en perfecto estado de salud. Y dice, bueno, pues son peras, son manzanas, yo lo que voy a hacer es que voy a escribir mi novela, lo que yo siempre he querido escribir. Y pues voy a decir que tengo cáncer. Y en su trabajo, les avisan, no saben que no cuenten conmigo, tengo cáncer. Por supuesto le dan dinero, la apoyan y ella quiere contar una novela. Entonces empieza a hacer historias, pero esas historias se van cortando. Termina la historia y dice, ay, ¿qué es esto? Nada le gusta. Comienza otra historia. No, ¿esto qué? Esto es una estupidez. Comienza otra historia. Pasan muchas historias y al final ella recurre al más allá, ¿no?
y entonces le pasa algo muy bueno, pero eso lo van a terminar leyendo. De hecho, ahorita te voy a leer una de las historias de la mujer lagarto, porque es una más yo creo que son como 7, 8 historias en las que ella va contando historias de mujeres, y ya al final se las manda a sus amigas, ¿no? A ver, ¿tú cómo la ves? Y todas, ay, no, ¿qué es esto? O así, recibe críticas, en fin, y ella sigue con su rollo, híjole, es que yo creo que sí, ya me voy a morir, ya me voy a morir. Y pasa algo muy contrario a la muerte y algo bonito, algo padre. De eso se trata la siguiente novela que verán publicada, espero que en Resistencia, ojalá y me esté escuchando mi editora que quiero tanto, y bueno, pues en esas ando. Después tengo otro libro pensado, ese sí nada más pensado, nada más tengo un cuento que les dije que hice cuando estaba planchando, que habla de la época de oro del cine mexicano y un poco de cómo era ese grupo de actores y actrices, su vida, sus relaciones, sus amores. Eso es, voy a hacer pequeñas historias, ya tengo algunas y bueno. Y otro que es muy viejo y está ahí tirado y no he terminado es Cuentos de hadas para burócratas aburridos, porque creo que el asunto de la burocracia en México, que gracias a ella yo he vivido, mucho le agradezco. He tenido muchos jefes maravillosos y no he tenido jefes malos. Pero bueno, ahí ando, ¿no? Pero tiene un lenguaje y una vida muy especial, muy específica. Pero, por ejemplo, Toño Ortuño, con Recursos Humanos, hizo algo que me gustó mucho, pero yo siento que hablaba un poco más de la vida, por ejemplo, de una agencia de publicidad. O sea, siento que no era tan... Yo como he trabajado tantísimos años para el sector público, siendo servidora pública, como se oiga eso, pero así es, y de ahí he comido, y agradezco muchísimo, pues creo que sí vale la pena tocar todo ese ambiente, ese mundo que se desarrolla en los entretelones de las oficinas, ¿no? México es un país en que se trabaja muchísimas horas, quizá más horas que en ningún otro, y donde un requisito de trabajo es excelente ambiente de trabajo. Pues si vas a trabajar, no a convivir, pero dadas las horas terminas conviviendo y enamorándote, y bueno, todo sucede en las oficinas, entonces quiero escarbar por ahí. Pero bueno, pues esos son los proyectos en los que ando, amigo. Muchas gracias, Fabiola. ¿Podrías compartir tus redes, por favor? ¿Dónde la gente se puede poner en contacto contigo? ¿Dónde puede seguir tu trabajo? Ay, qué amables, muchas gracias. Pues les voy a agradecer mucho. Miren, ahí me encuentran en Fabiola Sánchez Palacios y tiene que aparecer la cara de la reina Camila, que es un perro chiqueado que vive en esta casa. Bueno, por último, mi querida maestra, aunque digas que no eres maestra, porque muy poca gente toca el Palacio de Minería y el Palacio de Bellas Artes para presentaciones. Vamos a hacer un pequeño juego. Yo te voy a decir 5 palabras y tú me vas a decir en cada una de ellas lo primero que se te venga a la mente a bote pronto. Tú me dices cuando estés preparada. Estoy lista. Ok, la primera palabra, modernidad. La desconozco. Hombres. Nada más me gustan 2 tipos, los nacionales y los extranjeros. Pero de ahí en fuera nadie más. Tamales. Híjole, les voy a convidar unos tamales, y más ahora que estamos en Muertos, ya verán. Sí sé hacer tamales. La siguiente palabra, infidelidad. Infidelidad. Pues yo no creo en ella. Yo creo que cuando hay infidelidad, pues más bien hay otra cosa que es peor, ¿no? Deslealtad. No hay, o sea, la infidelidad, que una gente tenga carnalidad con otra, no importa. Pero que lo que siente ya no te pertenezca, pues ahí sí ya está. Ahí está complicado, ya no hay nada que hacer. Y la última, amigos. De eso vivo. Eso así. Yo verdaderamente, y lo van a ver en esta tercera novela, todas mis amigas, todas salen. ¿Y sabes por qué? Porque es una manera de decirles lo mucho que son para mí. Pues como no tengo hermanos, tuve amigos. Entonces tengo un chorro de amigos. Yo soy, bueno, hago comal y metate con todo Dios. Y fulanito. Y de verdad los quiero. De verdad quiero mucho a mis amigos. Y de verdad
los considero y si les pasa algo, procuro. En fin, creo que no soy tan mala amiga. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Este relato se llama Mi boda con el gordo y pertenece a mi tercera novela, que ahorita anda en concurso, pero bueno, se llama Historia de una mujer sin nalgas. Ahí les va el cuento. El gordo es mi novio y todos lo llaman respetuosamente el ingeniero, con I mayúscula, porque es el ingeniero de ingenieros, el más puma de los pumas de la UNAM, el más Carlos de los Carlos, el más gordo de los gordos, el más hombre de los hombres. Se trata del más slim de todos los slim. Slim el magnífico. Pero para mí es simplemente gordo. Yo soy la prometida de Gordo. Sé que es increíble que Gordo tenga una novia nacional y autóctona, pero así es. ¿Que cómo lo logré? Verán, lo conocí aquí, en México, en el Museo Sumaya. Él no había visto antes algo más raro, hermoso que yo. Digo algo porque para él la palabra alien se refiere solamente a los 5 primeros lugares de la lista publicada cada año por la revista Forbes. Todos los demás somos algo. Llegó en su helicóptero, que está mejor que el del presidente de Estados Unidos. Carlos Slim Helú, que ahora es mi prometido, aterrizó en el helipuerto del Museo Sumaya para inaugurar la exposición Arrebatos Místicos y Eróticos, para lo cual convocó a una rueda de prensa a la que mis amigos reporteros de la revista Contenido me invitaron. Decidí hacerme pasar por reportera de la revista Actual, la rama de sociales en esa editorial. Ya se imaginarán mi disfraz, pedí joyas, ropa y hasta zapatos prestados, porque ese era mi momento único e irrepetible. Faltaba una semana para el evento, sería poco tiempo para preparar la conquista. A veces es necesario recurrir al más allá con tal de conseguir lo que deseas en el más acá, y así lo hice. Compré el libro con su biografía para tener algunas de sus imágenes. Consulté el manual de psicomagia de Jodorowsky y puse en práctica todo lo que leí. Conseguí un corazón de cordero, una foto de Gordo, vertí 7 gotas de mi sangre y con un alfiler clavé su amada imagen en el corazón ovino mientras repetía 100 veces: Carlos, Carlos, Carlos. Después recurrí al espiritismo. Casi incendió mi casa con tantas velas prendidas. Consulté a astrólogos, adivinos, brujas. La diosa Oshun me dio el triunfo. Hice cada una de las cosas que me aconsejaron para agradarla. En un cirio amarillo escribí 5 veces el nombre de Gordo, entrelazándolo con el mío en las vocales donde coinciden, enganchándolos. Después embarré la vela con aceites comprados en el mercado de Sonora. Sígueme, vente conmigo, yo puedo y tú no. Amor, amor y dominante. Mandé amplificar la foto que más me gustaba de él, la de la portada de un libro. Puse la imagen en el fondo de un tazón blanco y la cubrí con miel. Prendí la vela en nombre de la Santa Oshun y le pedí que perturbara sus 5 sentidos para que me amara solamente a mí. Mis santos son cumplidores. La noche que conocí a Slim, yo me veía bien, sin llamar demasiado la atención. Solo había que modificar algunos detalles de mi apariencia. Hojeando un libro sobre su vida, vi una foto de mi muy respetable suegra y me di cuenta que era una dama de su tiempo. Entonces estudié muy bien el peinado, lo copié anchoa por anchoa. Así se llamaban los rizos con que las mujeres adornaban la cabeza en el siglo pasado. Ese peinado que usaban las actrices del cine mudo. Arribé a la inauguración cuidadosa y contemporáneamente vestida, pero con un peinado de los años 20. Puse atención en que mi maquillaje se adaptara a la época. Usé pupilentes color miel para darme un aire lejano de familiaridad que impregnaría su inconsciente. La señora Slim tenía los ojos y el cabello mucho más claros que los míos, pero eso no sería impedimento. También me teñí el cabello y funcionó. Carlos Slim Helú se enamoró de mí porque lo enrojé. El día de la exposición ubiqué a su jefe de escoltas y le dije que deseaba saludar al ingeniero, que no portaba nada peligroso. Carlos me vio de lejos y le sonreí mientras le gritaba: «Ingeniero, quiero saludarlo». Todas las miradas se centraron en él, que soberbio y con displicencia dijo: «Acérquese».
Cuando me dio la mano se la retuve y miré fijamente sus ojos mientras le decía: me quedé soltera por culpa suya. ¿Por qué?, respondió sorprendido. Decidí esperar a que un hombre con una inteligencia siquiera parecida a la de usted apareciera, pero nunca llegó, ni llegara, le dije, y a él le dio risa. Después continué con halagos que fueron endulzando sus oídos. Se dejó seducir por los mismos. Le salí con el cuento de que quería una entrevista, que mi asistente le dio una cita. Inmediatamente me acerqué al asistente y me aseguré del encuentro. Por fin llegó el día. Él se encontraba cómodamente vestido en ropa deportiva, en uno de los amplios salones de su casa en Bosques de las Lomas. En la entrevista le dejé ver que sabía todo sobre su vida. Como regalo, le obsequié un libro de cuentos de béisbol, un deporte que le apasiona. De vez en cuando le deslizaba alguno que otro chiste que lo hacía reír. Así transcurrió una hora muy agradable. Por supuesto coincidíamos en todo: nuestro gusto por la historia patria, nuestra devoción por los libros antiguos, mi escultor favorito Rodin, mi pasión por la cultura libanesa, mi admiración por sus antepasados, lo bueno que fue haber estudiado en la UNAM, lo maravilloso de haber crecido en el barrio de la Merced, etc. Entendí que si quería que se mirara en mí, debía reflejarlo. Y logré ser para él como un espejo desde la primera cita. Después le dije que no había terminado y pedí una segunda entrevista. El mañana me dijo otros 30 minutos de su atención. Cerré aquella con una conversación con un... No sabe cómo admiro su inteligencia. Es un privilegio conversar con usted. Le propuse escribir juntos un libro sobre béisbol en México. Aceptó. Hablarle de mi admiración, peinarme como mi suegra, adelantarme a sus pensamientos, fue como convertirme en humedad filtrándose en el ancho muro que alberga su soberbia. Polvo de mis uñas, vello púbico y gotas de toloache en unos provocativos dedos de novia, esos dulces árabes tan deliciosos que a él lo vuelven loco, me hicieron ganarme su confianza aún más. Comí pastelillos junto con él, golosinas que ya habían sido revisadas por su jefe de escolta y por el cocinero. Esa tarde la plática versó sobre la comida libanesa. El lunar que tiene junto a la boca del lado izquierdo me indica que es un glotón de cosas dulces y un hombre muy celoso. Según el Feng Shui, su papada indica prominencia, las bolsas bajo los ojos, importancia, y su enorme frente, inteligencia. Dice que los hombres piden a las mujeres 3 cosas: apoyo, lealtad y sexo. Yo podía ofrecerle solo lealtad y sexo. Carlos ya no necesita el apoyo de nadie, ni de Dios, creo. Al siguiente encuentro llevé como obsequio un delicioso quepe charola aderezado con mi sangre menstrual. A él le pareció exquisito y me dijo que parecía una mujer libanesa. Daría el resto de mi vida por serlo, respondí. ¿Por qué?, preguntó gozoso de saberse mi dueño. Para que el hombre que amo me mirara siquiera, respondí con una intensa caída de pestañas. Soltó la carcajada. Mis embrujos estaban haciendo efecto. Iban por buen camino. Y ahora, Fabiola Sánchez Palacios nos presentará desde su cocina los 3 objetos más significativos de su casa. Primero que nada, mis kibis. Fueron 2 perros poodle que pesaban una enormidad y que estuvieron chiqueadísimos y me vivieron 19 años. Y eran mi adoración. Entonces, pues bueno, estos me los echarán cuando yo me muera en el ataúd. Y hablando de muerte, esta caja contiene mi mortaja. Mucha gente no me cree que yo ya tengo lista la mortaja, pero aquí está, ahí le consta. Y pues cuando se necesite está lista. Y lo último sería los tarots que he ido acumulando a lo largo de mi vida, que son el Rider, el egipcio, el de Marsella, unos regalos, otros compras. Y bueno, son como las cosas que sí me llevaría a cualquier parte, por si se ofrecen. Esto fue Hasta la Cocina con Fabiola Sánchez Palacios.